La verdad. El programa radial de la Iglesia de Dios en Panamá para ministrarle en esta hora la luz divina. Escuche, reflexione y analice y llegue a la conclusión según la verdad para el bien de su alma. Y ahora con ustedes, el hermano Gary Tomlinson de la Iglesia de Dios en calle Turín, Don Bosco, Samaria. Saludando a todos aquellos quienes están presentes, por así decirlo, y continuando también con la serie que hemos estado proyectando acerca de lo que Dios dice versus lo que el hombre dice. Y queremos adentrarnos a una porción ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 7, pero ahora nos vamos a adentrar en el versículo 24. Perdón. Mateo capítulo 7, verso 24, que nos habla acerca de los dos cimientos. Los dos cimientos. Dice la palabra de Dios: cualquiera pues que me oye estas palabras, y claro, está escrito hablando, y cuando él dice que me oye estas palabras, se está refiriendo a las palabras que emanan de su boca. Él está diciendo algo. Entonces cualquiera pues dice que me oye estas palabras y las hace. Recuerde la porción anterior. No todo el que me dice Señor, Señor es el que es el que entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Es que la acción es el producto de la percepción de la palabra de Dios que queda en el individuo. Y eso también tiene ese concepto es real también cuando la enseñanza es falsa, cuando el criterio es falso. Entonces, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La casa se mantuvo porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Ahora, para entender lo que Cristo estaba proyectando a través de esta enseñanza, necesitamos tomar en cuenta que cuando Él habla de la casa, Él se está refiriendo a la vida del individuo. Se está refiriendo a vidas. Esto no hay que tomarlo literalmente. Si bien, si se toma en la forma literal, se entiende que cuando una casa tiene un buen fundamento, se mantiene. Pero cuando esa casa está fundada sobre un fundamento inmovible, que no es fijo, la tendencia es, pues, se cae. Entonces, Cristo está tomando esta experiencia en el área de la construcción, ¿okay? Que Cristo también sabe de construcción. Entonces, Él está tomando esto en el área de la construcción y haciendo una analogía a la vida del individuo, en donde la palabra, lo que Él dice,
se constituye en la fundación de esa vida. Y claro, como se constituye en un fundamento firme, esa vida se mantiene a pesar de los embates que el individuo atraviesa, los momentos de angustia, los momentos de peligro, los momentos de necesidad, todo aquello tendiente a sacudir su vida, el individuo se mantiene. ¿Por qué? Porque está fundado sobre la roca, que es la palabra de Él. Pero de no ser así, si el individuo se establece sobre otro fundamento, que no es su palabra, que no es lo que Él dice, otro fundamento, y claro, tenemos que sacar de su peso que si no es lo que Él dice, entonces es lo que otro dice. Si no es lo que Él dice, es lo que otro dice. En otras palabras, si su fundamento se establece sobre otros criterios, otros conceptos, otras enseñanzas que no son las de Cristo, ese va a ser el resultado: ruina, destrucción. Entonces estamos hablando de lo que dice Dios, lo que dice el Señor, versus lo que dice el hombre. Y al observar la sociedad, las cosas que están ocurriendo, tenemos que llegar a la conclusión de que la palabra de Dios es veraz. Tenemos que llegar a la conclusión de que la palabra de Dios es veraz, porque es exactamente lo que se está dando. Mire, yo le voy a decir una cosa. La gente está sufriendo mucho, en diversas formas. Muchos males dándose. Y la gente está desfalleciendo. La gente en su interior no poseen lo necesario para poder resistir esos embates, para poder mantenerse firme en medio de todo. Y cuando hablamos de firmeza, nos estamos hablando de esa firmeza según Dios. Porque el que define las cosas es Dios. Dios es el único capaz de poder definir lo que es correcto de lo que es incorrecto, lo que es cierto de lo que es falso, lo que es bueno y lo que es malo. Y sabiendo Él todas las cosas, Él desborda, Él derrama de aquello en nosotros para que también lo sepamos y podamos también nosotros definir correctamente. Entonces, las cosas se deben definir según Dios y no según el hombre, según lo que Dios dice y no según lo que dice el hombre. Ahora, en lo que tiene que ver con este asunto de Dios definiendo las cosas, volviendo a este concepto, hay algo interesante que necesitamos considerar en esto. En los dos casos se dieron las mismas situaciones. En los dos casos. En el caso de aquel cuya vida estaba fundada en lo que Cristo dijo, y en el caso de aquel cuya vida estaba fundada en lo que el hombre ha manifestado. Las mismas situaciones, no hay diferencia. Eso nos enseña que también como cristianos atravesamos situaciones difíciles. Como cristianos atravesamos necesidades. Como cristianos, o sea, nadie puede decir, bueno, yo soy hijo de Dios, yo soy cristiano, así que yo no voy a sufrir, yo no voy a padecer hambre. De aquí en adelante todo me va a ir color de rosas. No, amados. Nosotros también atravesamos las mismas situaciones que las de aquellos quienes no están salvos. Pero déjeme decirle algo, hay una tremenda diferencia. Una cosa es atravesar una situación con Dios
y otra cosa es atravesarla sin Dios. Es que con Dios hay esperanza. Cuando el individuo está con esa relación íntima, basándonos en la porción que habíamos visto, cuando Cristo dice, nunca os conocí, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Bueno, cuando el individuo está en íntima relación con Dios, él goza del respaldo de Dios. Hay una paz, hay un gozo que Dios derrama sobre la vida del individuo que se mantiene compenetrado con Él. Que las situaciones a su alrededor no pueden apagar. Si bien en un momento dado podríamos sufrir por la muerte de un ser querido y lloramos, sufrimos, pero internamente se mantiene la paz. Porque como seres humanos atravesamos estas cosas, tenemos una naturaleza humana y tenemos sentimientos. Entonces, al atravesar estas cosas, hay tristeza, pero hay una profunda paz. Y déjeme decirle, posiblemente no lo entienda, pero así Dios trabaja. Puede haber tristeza, pero juntamente con esa tristeza hay un gozo. Es que, perdón, el aspecto del gozo no se limita a lo que tiene que ver con reír y estar con el ánimo en alto y todo aquello. El gozo tiene que ver también con el aliento. Esa condición en donde el individuo se mantiene y no se desploma por las situaciones, como quien cae bajo un estado de depresión. Ya no tiene ganas de hacer nada, no quiere seguir y ya no es la misma persona en ese sentido. No, ese no es el tipo de gozo que Dios da. El tipo de gozo que Dios da mantiene al individuo alentado a pesar de todo. Y es allí en donde se ve la vida sobre esa roca, sobre la palabra de Dios, sobre lo que Dios dice, manteniéndose en medio de todo y dependiendo también y gozando del respaldo de Dios para solucionar las situaciones, para salir aún ventajoso en medio de aquello, porque Dios trabaja todas las cosas para nuestro bien. La palabra de Dios entonces nos muestra que en ambos casos hay momentos de sufrimiento, hay momentos de necesidad, hay momentos de presión, pero la gran diferencia es lo que ocurre en el interior. Cuando el individuo está bien compenetrado con Dios, él no se ve en la necesidad y tampoco es una necesidad, pero él no se ve en su mente en la necesidad de suicidarse, quitarse la vida, viéndolo como la solución a todo, que dicho sea de paso, es realmente el arranque, el comienzo a peores sufrimientos. Él no se ve realizando acciones que empeoran la situación. Él no se ve tomando decisiones de las cuales eventualmente se encontrará arrepintiéndose, porque goza de la sabiduría de Dios plasmada en su palabra para poder seguir adelante a pesar de todo, para saber qué hacer en un momento dado. ¿Y sabe algo? Muchas cosas que el Señor nos muestra, nos dice, en esa interacción personal, no son necesariamente o no están necesariamente plasmadas en su palabra en blanco y negro. No están. Eso nos enseña que Dios se comunica a nosotros en nuestro caso muy particular. En nuestro caso muy particular se expresa. Porque le voy a decir algo. Escúcheme en esto que le voy a decir.
En la palabra de Dios usted no va a encontrar todos los casos habidos y por haber que se dan en la humanidad. Lo que usted va a encontrar en la palabra de Dios son los principios. Es que la palabra de Dios es un libro de principios del cual o de la cual se ramifican los conceptos, ¿okay?, o la sabiduría de Dios muy particular en la vida de los seres humanos como individuos o también como grupos, como familia, ¿okay?, o como congregación, etcétera. Y así podíamos seguir, o como país, y así podíamos seguir. La palabra de Dios es un libro de principios. Así que todo lo que Dios nos dice no está en blanco y negro con la palabra, pero sí se alinea con los principios fundamentales que Él manifiesta en su palabra, que Él dice. Y muy bien nos conviene a nosotros, muy bien nos conviene a nosotros acatar aquello. Muy bien nos conviene a nosotros prestar oído a lo que Dios tiene, a lo que Él tiene que decirnos y a lo que Él nos quiere decir. Recuerde que su vida es esa casa. Su vida es esa casa. Y usted determina cuál ha de ser la fundación de su casa. Ahora, quiero lanzarle una pregunta, adentrarme a un aspecto y lanzarle una pregunta. ¿Es el resultado de esa misma vida, esa misma casa, un producto aceptable en la estimación a Dios? ¿Lo es? Su casa como está ahora mismo. Ahora, recuerde, no estamos hablando ahora según la estimación de los hombres. Estamos hablando según la estimación de Dios. Estamos hablando según lo que Dios dice, lo que Él ha establecido versus lo que el hombre está diciendo. Al ver usted su vida, ¿sabe por qué? Porque, como ya lo he mencionado, va a llegar un punto donde nosotros vamos a dejar de existir. Esto va a dejar de existir. Todo esto va a dejar de existir. Y solo aquellos que logran prevalecer o mantenerse a raíz de estar fundados sobre la roca son los que lo lograrán eternamente. Bueno, a la estimación de Dios, ¿es el resultado de su vida ese producto agradable a Él? Vamos a ver ahora lo que Dios dice, pero adentrándonos específicamente a esos criterios que han estado gobernando la vida de muchos. Han estado gobernando la vida de muchos. Y vamos a ver, primero, lo que el hombre dice, y vamos a ver también qué es lo que Dios dice. Ahora, la palabra de Dios, al paso de los siglos, ha sido utilizada para respaldar criterios verdaderos y hay personas quienes las han utilizado para respaldar criterios falsos. Lo que dicen es falso. Y dicen, mira, eso está en la Biblia. Y es cierto, la porción está en la Biblia. Pero no es la connotación correcta. Y eso puede ocurrir, eso puede darse. Y en efecto se ha estado dando. Es el ejemplo de el diablo cuando tentó a Jesús. Usted sabe que cuando el diablo tentó a Jesús, él utilizó porciones de la palabra, pero no lo estaba utilizando en el contexto correcto. Lo estaba utilizando para lo malo. Y es precisamente lo que vemos presentemente
en nuestros días. Tome nota de esto, porque lo que hemos de decir con respecto a esto es lo siguiente. A pesar de que la palabra de Dios ha sido utilizada para respaldar conceptos verdaderos y conceptos falsos, hay algo que a lo largo de la historia de la humanidad ha trabajado para definir las cosas. Y es el respaldo divino a través del producto de la vida del individuo. El respaldo divino a través del producto de la vida del individuo. Hay una porción en el libro de Mateo, capítulo 11 y el verso 19, nos dice lo siguiente, y este es Cristo hablando a los líderes espirituales en sus días. Dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Al final de esta porción, esto es lo que Cristo dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. En otras palabras, la actitud de la vida del individuo, el producto de su vida, manifiesta si esa sabiduría a la cual había estado aferrado realmente es sabiduría o no lo es. Si realmente conviene o no. Alguien dirá, ok, hazlo tú de esta forma, yo lo voy a hacer de esta otra forma. Y el resultado va a mostrar cuál es la verdadera sabiduría. Tan sencillo como aquello. Entonces, a esto a lo que Cristo se estaba refiriendo. La sabiduría es justificada por sus hijos. Esos hijos que respaldan esa sabiduría, que han tenido albergada en sus espíritus, que han estado realizando por meses, por años, el resultado de sus vidas muestra si realmente esa sabiduría es sabiduría. O yo lo pondría de esta manera, si esa es sabiduría humana o si es sabiduría divina. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, Dios va a respaldar de dónde está la sabiduría. Dios va a respaldar lo suyo. Es que lo de Dios siempre funciona. Lo de Dios siempre trabaja. Lo que Dios dice se da. No hay fallas. Es que cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de alguien infalible. Dios no se equivoca. Él nunca se ha equivocado y nunca se equivocará. El hombre es propenso a equivocarse, pero Dios no, porque Dios es perfecto. Él no se equivoca. Por tanto, todo lo que Dios dice en relación con una situación, en relación con un problema o para el logro de algo, siempre funciona. Lo que pasa es que muchas veces la lógica de Dios no está en línea con la lógica del ser humano. Estamos hablando de dos lógicas diferentes. En un momento dado, alguien se enferma y pudiera tener una enfermedad terminal. La tendencia es, oye, llévalo al médico. No te quedes ahí parado, llévalo al médico. Nosotros quienes conocemos al Dios Todopoderoso, oramos. Ahora, orar no suena lógico en la mente de las personas. Oye, no te quedes ahí orando, haz algo. Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Y cosas como esas, que son conceptos, criterios humanos que las personas tienen. Ahora, nosotros no estamos implicando con esto que los médicos son malos. Hay buenos médicos,
Y claro, definitivamente hay malos médicos, pero dentro de lo que tiene que ver con el ámbito de la medicina, la medicina en sí no es mala. Nosotros no estamos condenando a los médicos. Lo que pasa es que nosotros hemos conocido al médico superior y tendemos hacia lo superior porque hemos recibido respuesta en aquel que es superior. Por eso oramos y al orar recibimos resultados. Entonces, como la lógica divina no concuerda con la lógica humana, la tendencia del individuo es, vamos a llevarlo para el médico. Para eso están los médicos. Bueno, eso va de acuerdo a la fe del individuo. Eso va de acuerdo a cuánto usted cree a Dios. Eso va de acuerdo a su intimidad con Dios. ¿Cuánto usted conoce a Dios? ¿Cuánto usted conoce a Dios? Como pararse firme y confiar plenamente en Él para que Él realice la obra. Para que Él realice la obra. Ahora, es allí en donde vemos la sabiduría justificada en sus hijos. La sabiduría realmente es Cristo. La sabiduría de Dios está personificada en Cristo. Entonces, al nosotros adentrarnos a esa íntima comunión con Él, ¿okay?, nos constituimos en propiedad de Él. Nos constituimos en aquellos en quienes opera esa sabiduría, y esa sabiduría es justificada delante de todos a través de las acciones, los resultados que se dan en nuestras vidas. Ahora, entendiendo esto de la sabiduría justificada por sus hijos, queremos considerar este concepto y usted determinará si en verdad hay sabiduría en este concepto o no lo hay. Ya puedo imaginarme las reacciones al manifestar este criterio, y es el siguiente: nadie puede vivir sin pecar. Ahí voy de nuevo. Voy de nuevo con ese concepto, porque eso lo hemos estado viendo, pero queremos adentrarnos un poco más a esto, queremos elaborar un poco más en cuanto a aquello. Nadie puede vivir sin pecar. Este es un concepto que purula en las mentes de las personas. La gente no cree eso, la gente no lo cree. Y voy a decirles algo con respecto a aquello. Este concepto tiene sus ramificaciones que las personas han tomado como fundamento bíblico para asegurar aquello. La gente toma como fundamento bíblico para asegurar aquello, que nadie puede vivir sin pecar. Y quiero tomar esas mismas porciones, ¿okay?, para que veamos qué es lo que Dios dice. Ahora, tristemente se nos ha ido el tiempo. Tristemente se nos ha ido el tiempo. Pero yo espero que esto trabaje hasta cierto punto como para ayudarlo a tenerlo al tanto, para que nos sintonice la próxima vez que nos adentraremos a esto. Por lo cual, amados, seguiremos. ¿Ha escuchado usted la verdad? Sus preguntas pueden ser aclaradas llamándonos al 507-398-1667. Repetimos, 507-398-1667. Visítenos a nuestro sitio web www.laiglesiadediospanamá.com. Repetimos, www.laiglesiadediospanamá.com. Contáctenos desde cualquier punto del mundo para aclarar sus dudas, para consejerías personales, enseñanzas
charlas, seminarios o prédicas que Dios haya ministrado a su mayor necesidad es nuestra oración. No olvide, suscríbase a nuestro canal La Verdad.